cuál es la mirada institucional de este proyecto de relevamiento de datos. Vinimos trabajando con diría, con un norte, con un objetivo, que es el poder mostrar la realidad. Ahora explico un poquito qué quiero decir con realidad, de las localidades chicas e intermedias de la Argentina. Todos han tenido esa singularidad de origen, tiene que ver con trabajar datos locales y esto nos ha dado un lugar interesante desde el punto de vista de construir en la opinión pública un registro de realidades de una parte de la Argentina que muchas veces es parte del desierto informativo, ¿no? Se habla muchas veces en términos generales de aquello que sucede en la Argentina. Ejemplo clarito, el INDEC desarrolla la canasta básica de alimentos considerando determinada posición geográfica del territorio AMBA. Cuando esa canasta básica de alimentos se constituye, es la canasta básica de la Argentina. ¿Es de toda la Argentina? Nos preguntamos. Bueno, no es de toda la Argentina. Aún coincidiendo con los datos de una posición regional y otra, de una posición local con otra, entendemos que los registros tienen que ser locales, por eso este esfuerzo de las cooperativas por trabajar este plano informativo, estadístico, porque en definitiva las cooperativas nacieron y fueron pensadas para el desarrollo local, para movilizar las infraestructuras, para crear un hábitat comunitario, y ese es el espacio de la Argentina en la que sucede la obra cooperativa, y allí nos encontramos con dirigencias, con instituciones como los municipios, que muchas veces, la verdad, están muy cerca del trabajo cooperativo y esto nos ayuda un montón. No es un proyecto cooperativo solo porque está hecho por cooperativas, sino porque esencialmente la gestación, la implementación requiere la cooperación interinstitucional para tener estos datos. Vamos a un proyecto de 8 grandes datos que los vamos a trabajar en un plazo, en un trabajo de campo que va a estar proyectado en, diría, un poco menos de 60 días. Si todos medimos de la misma manera la infraestructura, vamos a poder comparar entonces cuánto cada localidad tiene de infraestructura respecto a el total nacional, al total provincial, cuán diferente es respecto a la localidad de al lado, a la localidad de la otra provincia. Vamos a poder ubicarnos en contexto, tener 70% de cobertura de cloacas. ¿Es mucho? ¿Es poco? Eh, Somos la localidad con menos, con más, estamos bien, estamos mal. Bueno, la manera en que vamos a poder ir esbozando respuestas y análisis respecto a la infraestructura local va a estar asociada a utilizar la herramienta del censo. Ahora ustedes le van a aportar a ese análisis los datos a nivel local, los mismos datos que son de infraestructura. Ahora voy bien a cuáles son los cuatro, pero esos mismos datos, exactamente igual a como los midió el censo, los van a pesquisar ustedes en cada una de sus localidades para que entonces nosotros podamos procesar los datos y hacer informes en donde divulguemos la información en términos comparativos. Cloacas, agua, gas e internet, conectividad de internet. Esas son los cuatro indicadores que vamos a tomar para compararnos. Entonces vamos a ver cada una de sus localidades qué cobertura tiene y cómo se ubica en el porcentaje, en el nivel de cobertura respecto al resto. El resto va a ser el resto de las localidades que están participando del RESCOM y los indicadores provinciales y nacionales que obtuvimos del censo. La idea con canasta básica y con repre es que tenemos un indicador, digamos, una foto mensual que nos permite ir haciendo una película bastante, ya llevamos más de 2 años haciendo esto, bastante certera, y que mes a mes, esto que decía Paola y que fue refrendado en otras intervenciones, estamos mes a mes poniendo a las localidades en la agenda de económica que tiene que ver con los precios. Una muy usada
para ver cómo vienen los alimentos, los precios de los alimentos, que se usa como la línea de indigencia, o sea, como el valor tope, digamos, en realidad el valor piso para no ser indigente, que es la canasta básica alimentaria, que lo que hacemos es llevar la misma metodología que hace el INDEC, que lo mide para el Gran Buenos Aires y que lo usan algunas otras provincias con las cuales nos comparamos, como Tucumán y Mendoza, que también hacen mediciones, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sus direcciones de estadística la realizan, que básicamente lo que hace es calcular cuánto le cuesta a un adulto comer una dieta más o menos variada y cubrir las 2.000 calorías que se necesita por día, digamos. O sea, ¿cuánto le cuesta a una persona subsistir? Ese sería, digamos, como el resumen de ese indicador. Eso es la canasta básica alimentaria. Para eso hay una metodología que se basa en una encuesta que se realizó hace bastante de qué alimentos se come, qué come un argentino, que después podemos discutir si esa canasta sirve para todos o no. Hay un montón de discusiones, pero lo importante es que todos la medimos igual. Esa encuesta dio que hay 55 productos que son los básicos, que incluyen carne vacuna, algunas frutas y algunas verduras, pan, algunas harinas, algunos dulces, algunas bebidas, mate, café, eh, pero cada uno de esos alimentos tiene una proporción en esa canasta. Y esa es donde está la metodología. Nosotros seguimos la misma metodología. O sea, gran parte de los medios que nos convocan porque a veces decimos algo distinto a lo que salió el INDEC y tenemos con qué discutirlo o algo parecido o aportamos otra mirada a lo que está pasando con los precios, que es un tema que todos sabemos que es uno de los grandes temas económicos de nuestro país. Pero todo esto que contó Gerardo no es algo que decidimos nosotros en la fundación, qué alimentos sumar, por qué 55, cómo, sino que lo que estamos es replicando, como explicó Gerardo, la metodología que el INDEC hace para medir el precio de los alimentos y de otras cosas, ¿no? Pero la canasta básica alimentaria la mide exactamente igual el INDEC en el área metropolitana de Buenos Aires, no en todo el país. Nosotros lo hacemos lo mismo, replicamos lo mismo en las localidades. La canasta básica alimentaria, primero para decir, no es lo que necesito para subsistir, porque a lo mejor puedo vivir un mes comiendo pan y nada más y no me muero. La idea es el concepto de la alimentación diversa y saludable, por eso incluye y de la manera en que los argentinos y argentinas nos alimentamos. Tomamos vino, no tomamos sake, no sé, comemos carne y pan, no comemos pan de harina de maíz. O sea, lo que está respetando, que eso se saca en función de la encuesta nacional de gasto de los hogares, los hábitos alimenticios cubriendo, los hábitos argentinos alimenticios, cubriendo la diversidad alimentaria necesaria para vivir de manera saludable. Entonces, lo de básico no tiene que ver con la supervivencia, sino con lo de una alimentación normal, vamos a decir. Ahora, nos ha pasado que publicamos la canasta básica alimentaria del valor de la canasta básica alimentaria en tal localidad y dicen, pero no, nadie vive con esa plata, eso es mentira. Y se confunde entonces con lo que es la canasta básica total. Está la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica total incluye, además de la alimentaria, la limpieza, como se mencionaba ahí, el transporte, la vivienda, los servicios, lo que cueste si uno alquila, los servicios, todo lo que se necesita para vivir básico, además de la alimentación. Entonces, la canasta básica total incluye salud, transporte, educación, limpieza y demás. Esa canasta básica total es la que nos habla del límite de la pobreza. Quien tiene menos que eso está en situación de pobreza, ingresos mensuales, ¿no? Un hogar con padre, madre y dos niños que necesita tanto dinero para no caer en la pobreza. Esa es la canasta básica total. La canasta básica alimentaria, que también nos da una cantidad de pesos,
un hogar necesita una X cantidad de pesos para alimentarse. Quien está por debajo de esa línea, que es más chiquita, es solo alimentación, está en la indigencia o pobreza extrema. Entonces tenemos dos medidas de la pobreza y la pobreza extrema o indigencia. Para lo que sirve esta medición que hacemos mes a mes en Colsecor, la Fundación Colsecor y ustedes, es para ver la pobreza extrema o indigencia. Y por eso incluye solo alimentos, tal y como lo hace el INDEC. Vengo de 20 años de cooperativa de servicios públicos. Nuestra cooperativa también ha participado del relevamiento social y hoy, a partir de esta función nueva que tengo desde hace un año como intendente y un poco atendiendo a las particularidades que mencionó Paola cuando arrancaba la reunión, de que INDEC solo hace relevamientos respecto de conglomerados que son superiores a 30.000 habitantes. En el caso de nuestra provincia, de La Pampa, tenemos uno solo, que es el de Santa Rosa Toay, y eso nos deja fuera de un montón de mediciones. Y entonces veíamos como realmente muy positivo poder contar con esta herramienta y con la necesidad que tenemos cada vez más creciente de poder tomar decisiones basada en datos. Eso seguramente va a hacer que conozcamos mejor la realidad de nuestra localidad, aunque sean pequeñas, saber también cómo está evolucionando ese servicio o esa infraestructura en localidades parecidas a la nuestra. Para darles un ejemplo, mi localidad tiene menos de 2.000 habitantes, pero de los 80 municipios que tiene La Pampa, 34 tienen esta característica. Entonces, es muy importante poder tener este dato y por eso nos parecía que debíamos darle, por lo menos en nuestra localidad, continuidad a este tipo de relevamiento y además del dato frío que por ahí podemos llegar a tener, también valorar en este caso el análisis profesional y las conclusiones que acompañan a cada uno de los informes que va presentando en este caso la Fundación y creo que ahí también se le va a ir dando valor. Después, esto de poder replicarlo y poder difundirlo, lo que mencionaba Alberto al principio también es muy importante y que el mejoramiento de cada uno de los índices o de la situación en cada una de las localidades también sea una tarea que sea comprendida y que reciba la colaboración de otros actores, como son los prestadores de servicios. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Internet, también involucra a otras pymes que puedan estar dando el servicio más allá de nuestras cooperativas. Pero, como le digo, o sea, uno analizando y reviendo esta operativa, es decir, encuentra solo puntos positivos. Como dijeron también, es decir, seguramente en este primer colecta de datos vamos a tener una foto, pero en la continuidad en el tiempo de este tipo de programas nos va a ir marcando la evolución o la involución según sea el caso. Así que feliz de poder formar parte, de poder de alguna forma también colaborar en algo que yo creo que nos retroalimenta a todos. Así que muchísimas gracias. El costo de la canasta básica alimentaria, medida por la Fundación Colsecor, tuvo un aumento del 4,9% en promedio en marzo con respecto a febrero. Esto marca un aceleramiento en los precios de los alimentos, algo que se percibe en todas las mediciones y vuelve a marcas de hace más de 7 meses atrás. Además, se suman productos como el pan, queso y café, que registraron saltos que según el caso son consecuencias de reacomodamiento de precio relativo o ya de cobertura frente a las turbulencias cambiarias. Nos llamaba la atención esta cuestión de parece seguir al blue, parece seguir al blue. En lo que venía haciendo una desaceleración, volvió a acelerarse a la tasa de que crecían los precios. Particularmente en los alimentos, que a nosotros nos da 4,9 de aumento en marzo con respecto a febrero, y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dio 4,7, o sea, los dos estamos hablando de un aumento con respecto a lo que venía siendo un 2%, 2, algo, ¿no? O sea, lo primero es que hay una aceleración en los precios de los alimentos. Cuando uno va a ver los productos que explican este aumento, lo que ve es, por un lado, que la carne sigue aumentando y explica buena parte de ese aumento. La carne aumentó un 9% durante marzo, según nuestras mediciones. Se le suman algunos elementos estacionales y particulares, como la papa, que a raíz de la inundación en Bahía Blanca
pegó un aumento muy grande de más del 20%, digamos, porque rápidamente hubo mucho menos oferta de papa. Y después aparecen una serie de alimentos que no aparecen, digamos, estos dos, carne, papa y pollo, porque subió la carne vacuna, sube el pollo, automáticamente se da de manera generalizada en todas las localidades. Sí, eso es lo que vemos, un fenómeno que venía, que ya la carne venía recuperando todo lo que había perdido el año pasado. Entendemos que eso ya está. Ya aumentó en este trimestre 27%, diríamos, ya estaría llegando a su techo el reacomodamiento de la carne con respecto al resto de los productos. Ahora bien, empiezan a aparecer algunos productos que aumentan muy fuerte, pero no de manera generalizada, sino en algunas localidades. El café, las gaseosas, el pan, el queso. Entonces ahí lo que uno empieza a ver es que empieza a aparecer una razón de remarcación que tiene que ver con expectativas. Porque uno la va reconociendo porque eso, el famoso aumento por cobertura. Va cubriéndose porque entiende que los movimientos que se vienen van a impactar sobre los productos. Entonces uno se trata de adelantar, digamos, para que no se le coma la ganancia con el aumento que viene. ¿No? Es el típico aumento por si las dudas, que durante marzo fue un por si las dudas, pero cuando empezó abril ya fue un con total razón, ¿no? Porque los cimbronazos, los movimientos que hubo en la economía mundial, lo único que hicieron es agregarle incertidumbre a nivel general, a nivel mundial, y a nivel interno, claramente ponen en jaque el sistema cambiario que venía teniendo el gobierno. Considero que otra frase podría llamarse en Argentina, todos somos gurúes económicos y hay que tener muchísimo cuidado con la información que uno emite y recibe y retransmite y muchísimo más cuidado con lo que escucho y qué es lo que tomo de lo que escucho. No sé vos como economista cómo lo observas a esto No, mientras totalmente de prendes la tele acuerdo, y ves. totalmente de acuerdo. La verdad es que esta característica de la economía argentina hace que la economía sea algo de agenda diario, que quizá en otros países, al haber más estabilidad, no es, digamos, hay en países donde, qué sé yo, la cuestión de la devaluación, el régimen cambiario, la inflación, etcétera, son temas que no están en agenda porque no existen. Entonces, ese componente en Argentina es muy fuerte y todos sabemos de qué se trata cuando se habla de inflación, todos sabemos que se trata cuando se habla de devaluación, o sea, hay algunas cosas que manejamos muy bien y que además se discuten y son parte de la agenda eh, del día a día. Ahora, en esta situación, voy a tomar a lo que vos decís, sí hay que tener mucho cuidado de si esa discusión después sirve para tomar acciones en el día a día. Hoy no tomen ningún análisis como cierto, pero no por una cuestión de la posverdad o de la cuestión, sino porque de verdad nadie está en condiciones de poder afirmar qué es lo que va a pasar. O sea, no escuchen ningún análisis que no empiece con una duda, porque si no, no es un análisis sincero. El que dice, vamos, va a ir para allá o va a ir para allá, no está siendo honesto, digamos. Todas las localidades que se sumen a las mediciones, suman, tanto cuantitativamente porque, digamos, se incorporan a un promedio que uno quiere, digamos, se hace más representativo el índice, Ujú. y por otro lado, suma al análisis cualitativo, por ejemplo, esto que decíamos, uno ve, por ejemplo, en el último mes, qué pasó en 29 localidades. Entonces, puede analizar qué fenómeno fue generalizado, qué fenómeno fue localizado, eh, si hay algunas que empiezan antes y después el resto las siguen, o si es solamente un foco, entonces uno dice, bueno, esto pasó solamente en esa localidad.
todo ese análisis que podemos hacer es porque de verdad tenemos muchas localidades de varias provincias distintas, digamos. Entonces, todo lo que se sume va a ser importante. Y además, las características de las localidades, porque dentro de las localidades que medimos, hay algunas que son más grandes y otras que son más chicas. Entonces, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, Santa Rosa La Pampa, que es de las ciudades más grandes que tenemos en el coso, en la base, tiene un costo más alto que las más chicas. Vemos que las ciudades que tenemos en la Patagonia también tienen un costo más alto que las del norte. Entonces empezamos a tener un mapa que enriquece el análisis. Dar un cierre a esta nota, ¿cuáles son los desafíos que desde la Fundación Colsecor se plantean para superarnos? El gran capital que tiene tanto Canasta Básica como Repre es su continuidad en el tiempo. Llevamos más de 2 años, con donde todos los meses relevamos, y eso le da un valor muy grande porque te permite hacer comparaciones en el tiempo muy largas y siempre con la misma metodología. Entonces, lo que intentamos es ver qué otros estudios podemos ir complementando para poder analizar y explicar las realidades económicas, sociales en las localidades, y ahí entra también los RESCOM, ¿no? Lo- las investigaciones comunitarias, que este año también lo que vamos a intentar es buscar indicadores tanto de infraestructura como de condiciones de vida que todos podamos recolectar en todas las localidades y poder hacer comparaciones. Eh, Otro año hemos hecho estudios mucho más profundos que iban o a la infraestructura económica, o a las dimensiones sociales, o al estudio del tercer sector y el sector gobierno. Otra vez hemos hecho estudios cualitativos, por ejemplo, la juventud, los adultos mayores, el rol del deporte, o sea, vamos intentando ir por varias aristas a tratar de investigar, digamos, y analizar la realidad en las localidades donde están presentes las cooperativas.